justo estamos viendo este desprecio constante de López Obrador a la división de poderes, y pues ahorita estamos viendo lo que muchos llaman una crisis en el Tribunal Electoral. Recordemos que 3 de los 5 ministros que existen ahorita están pidiendo la renuncia del ministro presidente, que ya declaró que no va a renunciar, pero muchos lo califican como un intento del gobierno de López Obrador por meter mano en el Tribunal Electoral e incidir en el proceso electoral. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta crisis? ¿La calificarías como una crisis? Es una crisis, pero yo creo que es una crisis de mezquindad, porque el tribunal tiene reglas. El tribunal establece que un presidente tiene una duración fija. No es razonable, prudente, no tiene sentido que digan unos magistrados, es que ya no me gustaste, ya no... Perdí la confianza, ¿no? Me sacaste la lengua, y que el otro diga se atrinchere. Yo creo que ahí hay una enorme irresponsabilidad. Yo les he llamado cretinos a los magistrados, públicamente. ¿Por qué? Porque me parece que les ha faltado sentido de responsabilidad hacia la República. ¿Qué nos dice, qué le dice a la gente el hecho de que quienes tienen la encomienda constitucional republicana de resolver los conflictos de la política, de las elecciones, no se puedan poner de acuerdo en su propia vida interna? Es un poco lo que comentábamos. Es decir, voy a poner el ejemplo, vamos a la final de fútbol, sale mañana el América contra ¿quién va? Contra Tigres. Y entonces, oigan, no puede empezar el partido de fútbol porque la comisión de árbitros no se pone de acuerdo de quién va a pitar. ¿Quién va a ser ese es el equivalente? Es decir, hicimos una institución robusta, que es un tribunal electoral, que es un órgano con autonomía constitucional, si bien forma parte del Poder Judicial de la Federación, tiene una serie de garantías institucionales para blindarla de cualquier influencia externa. Ese tribunal que resuelve y debe pacificar los conflictos de la política, que son los conflictos del poder y por el poder, ese tribunal no se puede poner de acuerdo internamente sobre cómo llevar su vida interna. Qué desgracia para nuestro país. ¿En manos de quién estamos? Cuando tienes, por lo menos, grandes riesgos electorales en curso, ya platicamos sobre la incursión del crimen organizado. Sí. Con el riesgo que tenemos de que se meta el crimen organizado a la elección, el tribunal no se puede repartir plazas entre los magistrados. Tenemos el dispendio de recursos del gobierno federal, siervos de la nación, y toda la propaganda que hace el gobierno. La intervención directa del presidente de su mañanera. Una elección complicada porque se disputan muchos cargos de elección popular. Prácticamente todos los estados de la República tienen al menos una elección local concurrente con la federal. Renovamos la presidencia de la República, nada más y nada menos, y todo el Congreso, más 9 gobernaturas, más un montón de municipios, más prácticamente todos los congresos locales. Es una elección que por calendario es muy grande. Y entonces nuestro árbitro pues anda en cosas, en pequeñeces, en enanismo moral, para decirlo pronto. Y luego tienes una elección, digamos, en sí misma compleja, porque yo creo que una elección a 2, vamos a ver qué hace MC, si presenta o no presenta candidato, pues una elección que pinta para, por lo menos, cerrarse. Con nuevas reglas. Acuérdense que ahora se presume que las violaciones a la ley tienen determinancia o efecto determinante en el resultado si la elección queda menos de 5%. Ese tribunal, ese que estamos viendo, ¿va a calificar la elección? ¿Va a resolver los miles y muy probables miles de casos que se van a presentar sobre la elección presidencial? Yo no tengo ya confianza en eso. A mí me tocó como senador de la República configurar este tribunal. Yo, como presidente de la Comisión de Justicia, los dictaminé, y hicimos el ejercicio de negociación política con el gobierno, con el partido en el gobierno, con la oposición, y construimos este tribunal. Yo, de verdad, me arrepiento mucho de ese voto. Ninguno de estas personas se merece la encomienda de la República. La encomienda de la República. Nada más y nada menos, esos 5 magistrados tienen el deber de pacificar la lucha por el poder. ¿Y entonces qué es lo que nos Yo creo que se tienen que ir todos. Yo creo que se renuncien todos. ¿No? Es otro problema. ¿Por qué hay estos pleitos internos? Entre otras razones, porque le faltan 2 magistrados a la Sala Superior, claro. Porque el Senado de la República, o mejor dicho, la mayoría oficialista del Senado de la República, la de Morena, no quiere nombrar. Y no quiere nombrar por sus pistolas.
como no ha querido nombrar a los 5 magistrados de salas regionales que faltan, como no ha querido nombrar al magistrado que falta en la sala especializada, como no ha querido nombrar a los comisionados del INAI, desacatando una sentencia de la Corte, como no ha querido nombrar muchos integrantes de los órganos regulados, y el presidente hoy nos sale con que por austeridad va a tronar a todos los órganos constitucionales autónomos o con relevancia constitucional. Sí. Eso nos dice, pues, lo que está pasando en la mayoría oficialista no es otra cosa que las instrucciones que el presidente está dando. ¿Cuáles son las instrucciones? Desquicien esos órganos. Esos arbitrajes institucionales los quiere desquiciar el presidente. Por eso yo creo que una cosa que se tiene que poner en la agenda de la discusión de la elección es que el presidente tiene un propósito de desmantelamiento institucional de la República. Quiere cancelar, capturar o colonizar los poderes públicos, incluidos los órganos constitucionales. ¿Y cómo detenemos a esta tiranía? Porque lo que estás diciendo es una tiranía. Yo creo que la solución la sabemos. ¿Saben cuál es la solución? El voto. La solución es ese momento de soledad en la que que todos los ciudadanos somos exactamente iguales, donde no importa nuestra condición, nuestro origen, ese día en el que somos absolutamente iguales al presidente de la República, porque valemos exactamente lo mismo, un ciudadano en la urna que el presidente de la República, que ostenta el mayor poder del Estado. Ese día, con nuestro voto se pueden cambiar las cosas. Y bueno, pero tenemos que decirlo, tenemos que decir qué está pasando. Y ustedes, los jóvenes, yo todavía me siento joven, ¿eh? Eres muy joven. Ya no tanto, pero 26 millones de jóvenes menores a 25 años, 15 millones de jóvenes van a votar por primera vez en el 2024, perdón. 15 millones. Más para que dimensionen. Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 millones de votos. Con 30 millones de votos. Es el resultado electoral, el presidente más votado de la historia democrática de nuestro país, porque los otros no cuentan, ¿no? Los presidentes del PRI que sacaban hasta los muertos, votaban por ahí. Bueno, nada más, López Obrador sacó 30 millones de votos. Hay 26 millones de jóvenes. Si los jóvenes toman conciencia de lo que pueden hacer, pues van a incidir en la elección. Y lo único que tienen que hacer es activarse, participar. Ahora son protagonistas por las redes sociales. Yo no le entiendo mucho al Instagram y esas cosas y al TikTok, pero ahí hay un enorme espacio de activación política. Si los jóvenes salen a votar, pueden cambiar. Ahora, hay que darles las razones a los jóvenes, claro. Discutir con los jóvenes. ¿Qué le está pasando a este país? Pues hay un señor que está siguiendo el manual del autócrata. Y el manual del autócrata es, para concentrar el poder, inhabilita a todas las instituciones que implican límites contrapesos. Claro. Eso no. Ahí está lo que pasó en Hungría, lo que está pasando en Turquía. Los polacos recientemente sacaron a un partido autócrata y liberal, como le llaman algunos teóricos. ¿Cómo lo sacaron? Saliendo a votar el 70 y tantos % de la población. Las mujeres fueron muy importantes en esa elección, se movilizaron, una participación copiosa, los jóvenes se involucraron en la elección y por eso el Partido de Justicia y Libertad de los hermanos Kaczynski los expulsaron, los mandaron a la calle. ¿Quiénes? Los electores. Y además hemos sido los mismos ciudadanos los que nos hemos puesto a defender a la Corte, a defender al INE, y a defender a estos organismos autónomos de las tiranías de López Obrador. Pero ¿qué hacemos frente a los a los desencuentros de los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Cómo los ciudadanos podemos incidir en presionar a que resuelvan sus problemas? Porque hay un problema mayor que es detener este populismo terrible de Morena. O aplicar la ley, ¿no? Los órganos electorales no deben tener candidatos. Ojalá el Tribunal Electoral y el INE también. El INE no puede nombrar secretario ejecutivo. No pueden construir una mayoría de 8 votos para nombrar a la cabeza de la estructura ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. De ese tamaño es el problema de nuestro país. Bueno, ojalá el INE y el Tribunal Electoral recuerden lo que dijo la gente cuando salió a marchar para la defensa de las instituciones de la democracia. ¿Qué les dijo la gente? Oigan, nosotros apreciamos su existencia, apreciamos la función que desempeñan, la contribución que hacen a la estabilidad de la República y al orden, digamos, democrático de nuestro país. Y en lugar de escuchar ese reclamo, esa defensa explícita de la sociedad, andan peleándose por unos cochecitos. Unos, que yo quiero viajar en business y que no sé qué.
Eso me parece verdaderamente... una mentada hacia la gente que nos defendió, ¿no? Es deleznable. Es que ya nadie, es que no se ponen de acuerdo. ¿Cómo quieren, y lo digo así, cómo quieren que los jóvenes podamos ponernos en contra de nosotros si vemos un ejemplo de que el presidente quiere eliminar todos los contrapesos? Porque para él es contrapeso la Corte, ahora el Tribunal Electoral, porque ahí mete la mano el presidente. Y como ya no está Saldívar, que era el que lo salvaba, y ahora se está haciendo todo aquí el desastre en Morena, hasta entre ellos se están matando. Hoy lo que pasa es que nadie se pone de acuerdo y quieren centralizar el poder y que sea de un solo hombre, o en todo caso, dejárselo con el bastón de mando que no existe, pero dejárselo a una persona que de verdad no tiene cómo ser presidenta de México. Hoy sí creo que vivimos una crisis, vivimos en un estado fallido. Un estado que primero quieren eliminar todas las instituciones. Luego, si no estás con el presidente, estás contra él, eres su enemigo y eres un traidor a la patria. Aquí ni siquiera hay oportunidad. Estaba pasando lo de Samuel, pues también ya quieren dividir con eso, ¿no? O sea, ahorita decías, a ver si MC pone candidato. Eso también es grave, porque al final fue la misma corte la que fue un desacato. Todo lo que hizo iba a decir Andrés Manuel, es lo mismo. Samuel y López Obrador, pues van juntos, ¿no? Y hoy, lo que pasa con el tribunal, lo que tampoco el INAI se iba a poner de acuerdo ayer, no se ponen de acuerdo. Lo que pasa hoy en México es que no tenemos un ejemplo de lo que debería de ser, gracias a todas las cosas que hace el presidente. Y además, algo que me parece más grave, yo creo que no hay sentido del deber. Es decir, ser servidor público no debe ser entendido como un privilegio, sino como una responsabilidad. Claro. Por lo menos, yo me metí a esto hace muchos años, porque yo sentía que teníamos que hacer algo, es porque la república se construye con el esfuerzo que uno toma. Hay unos que nos alquilamos para defender las libertades, el patrimonio, la vida de las personas. Esa es la concepción del servicio público. Y tú ves a muchos de los que hoy están sentados en esas posiciones que no asumen su responsabilidad. Y es un mal ejemplo para los jóvenes. Es increíble que el Senado de la República diga, no voy a nombrar a los comisionados del INAI. ¿Por qué? Porque no se me da la gana. Oiga, pero el INAI sirve para que nosotros podamos vigilar al gobierno, no me importa. Oiga, el INAI sirve para defender mis datos personales. Hoy en tiempo de las tecnologías, que todo está, digamos, a disposición de todos, donde pueden lucrar con tu privacidad y tu información. No importa que esté completo el INAI funciona hoy por una sentencia de la Suprema Corte que la habilitó para funcionar con 4 comisionados en lugar de 5 de los 7 que tiene. Pero al final no es el Senado, sino es propiamente Morena el que tiene detenidos esos nombramientos. El Senado, ¿no? mayoría. Por cierto, ahora, ojalá los electores también hagamos un ejercicio de, a ver, ya vieron todo lo que puede pasar cuando damos mayorías ciegas, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan importante los contrapesos? Hace poco se publicó una encuesta en el periódico El Universal y hacían la pregunta de si los electores consideraban que el próximo presidente o presidenta, si consideraban que debía tener mayoría. Y 60% de los encuestados dijeron que era recomendable que tuvieran mayoría. Es decir, la idea de que el poder necesita contrapesos, por lo menos no está en la epidermis de mucha de la gente, de muchas de las personas. No, y más lo ves reforzado con estos argumentos de López Obrador queriendo meter miedo en la sociedad, diciendo, pues es que si no votan por el Congreso, si Morena no tenemos mayoría en el Congreso, entonces ya no va a haber presupuesto para sus programas sociales. Que esos programas sociales que no son programas sociales, porque un programa social tiene una finalidad de mejorar la vida de quien en ese momento lo está recibiendo para que en un futuro no necesite de este dinero que le están dando, o sea, usted está dando todo este miedo y es el argumento y es el punto central de su campaña. ¿Por qué? Porque Morena sin eso se queda sin ningún tipo de argumentos para poder defenderse. Pero a mí lo que me parece increíble es todo lo que estás diciendo, de verdad, me dan ganas de llorar porque estamos perdiendo nuestro Estado, estamos perdiendo nuestras instituciones, pues no podemos perder nuestra ciudadanía. O sea, es como el tercer elemento y que tampoco vemos presente. O sea, lo digo muy sinceramente, pero cada vez a mí me decepciona más pues la participación que no está saliendo de los jóvenes. O sea, la estamos esperando cada vez más, la llamamos cada vez más, pero parece que los jóvenes o no se están enterando o su desagrado hacia la política es tal que prefieren dejar que las cosas se vayan por el barranco. Es que a mí me parece que pues es una generación
completamente de brazos cruzados, completamente apática, que casi pues si van y les cortan el internet en su casa no van a decir nada tampoco. O sea, ¿cuál es el momento en que despierta esta generación? Ese es el tema. Si tú ves la experiencia de dónde se ha interrumpido, digamos, la continuidad democrática, otra vez Turquía, Polonia, Hungría, etcétera, el propio Estados Unidos, Brasil, etcétera, hay una constante que es la apatía de la sociedad y la apatía de los jóvenes. Sí. Porque de alguna manera se ha creado la especie de que la política es algo de los políticos, ¿no? Claro. Que no tengo nada Ajeno, que hacer, completamente. me da exactamente igual, etcétera, ¿no? Cuando al final de cuentas la política es lo que nos permite vivir en paz, poder convivir en paz. Ahora, la apatía tiene que ver un poco también con pedagogía política. Y la pedagogía política tiene un resorte muy importante en los partidos políticos. Los partidos políticos tienen como función explicar por qué la política es importante para la gente. Conectar. Y los partidos también son el espacio que convierte a un joven apático en un ciudadano participativo, en un ciudadano comprometido. Nada más que los partidos tienen cerradas las puertas, todos los partidos, porque se han estado viendo el ombligo durante mucho tiempo. Hay que decir con toda claridad, un pendiente democrático debe ser la reforma de los partidos políticos. Hay que quitarle a los partidos políticos privilegios. Hay que hacer más flexible la creación de partidos políticos. Hoy solamente tienes una posibilidad en la elección intermedia y es complicadísimo construir un partido político en nuestro país, complicadísimo. Las candidaturas independientes, es más fácil formar un partido, que ya de por sí es difícil que hacer una candidatura independiente. Le tenemos que poner competencia a los partidos políticos para que la gente se involucre, para que los jóvenes se involucren. Si no abrimos un poco los partidos políticos, vamos a tener apatía crónica. Pero yo también creo que debemos de ser autocríticos. Y lo digo porque yo milito en un partido que ya gobernó este país y que gobierna entidades federativas y etcétera. No le podemos decir a la gente que defiende instituciones que no le hacen sentido y que no le cambian la vida. Claro, el INAI, nadie va pensando en el metro. El INAI, ¿cómo me va a defender hoy? ¿Cuándo voy a defender las instituciones? Pues cuando esas instituciones me cambian la vida. Por ejemplo, lo que pasó con el INE. Y yo creo que mucha gente dice, yo defiendo al INE porque defiendo mi credencial de elector, ¿eh? Claro, sí. Porque eso, entonces, si queremos que la gente tenga sentido por las instituciones, tenemos que hacer que las instituciones le den sentido a la gente. Claro. Y eso pasa porque los conductores de esas instituciones se pongan a hacer su chamba, se pongan a hacer su trabajo, se pongan a que efectivamente las instituciones le cambien la vida. ¿Qué hace los diputados y los senadores? Pues están en la lista, digamos, en la parte final de la lista de confianza de los. ¿Por qué? Porque nada más hacen grilla y andan, no me cambian la vida. ¿Por qué? Porque no ejercen su responsabilidad, porque no legislan lo que tienen que legislar y andan en puras cosas que no hacen ninguna relevancia para la gente, ¿no? Ni siquiera saben qué es, perdón, pero ni siquiera saben que hay mucha gente de nuestra generación que no sabe qué es un diputado, qué es un senador. O sea, este tipo de cosas del Tribunal Electoral. Si hacemos una encuesta en Instagram, yo creo que el 5% sabría que es el Tribunal Electoral. Nosotros porque estamos involucrados, pero lo del INE, acabo de ir a una escuela y les decía, ¿cuántos de ustedes fueron a la marcha del INE? Chance 20. ¿Y cuántos de ustedes obligados? 15. Sus papás lo sacan. Cuando debería ser al revés, cuando no es por nada, pero creo que nosotros somos a los que todavía les falta mucho tiempo en este país. Y si queremos seguir teniendo un país, pues hay que votar. Hay que enterarse, pero lo primero es que ni siquiera saben qué está pasando, ni siquiera saben qué es el INAI. Cuando hablamos del INAI, ¿te acuerdas que decíamos, oigan, es que el INAI es esto? La gente decía, no, pues yo no sé qué es el INAI. Pues porque no les importa, porque justo está fallando esta conexión.